Nunca debemos pasar por alto ninguna tilde, ningún acento prosódico en la palabra. Todo está concatenado, todo está relacionado con el catedrático de los cielos, el verdadero poeta, escritor y de todo prácticamente, en general, de toda la sabiduría y el poder. En el libro de San Juan, capítulo 20, el Señor muestra unas figuras hermosas de una mujer llamada María Magdalena, la mujer que dice que madrugó temprano. Aún era oscuro cuando se dirigió a la tumba a querer indagar y querer saber qué había pasado con su maestro, el que le había sido arrebatado. María Magdalena lloraba la ausencia de de aquel que la había perdonado, aquel que no se había avergonzado y aquel que le interesó prácticamente su vida, perdón, y la liberó. Le dio una tremenda liberación. Entonces esta mujer estaba enamorada, amaba al Señor, la amaba con toda su alma, con todo su corazón, porque nadie la había tratado como el maestro. Entonces una de las cosas que ella hace es ir al sepulcro a buscarlo, porque no había encontrado respuesta María Magdalena. Y esta María Magdalena prácticamente es una figura, porque como les dije al principio, no es bueno ignorar nada de lo que leemos en la palabra, cualquier punto, cualquier término, cualquier palabra, pero ahora figuras, amén, hermosas que el Señor nos presenta. ¿Qué representa a María Magdalena en esa prácticamente, en esa tumba? ¿Qué hace María Magdalena allí llorando? ¿Y qué es la figura? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor? Vamos a tratar de desglosarlo así rápido. Dice que ella tuvo una entrevista con los ángeles, porque los ángeles, bueno, ya había entrado Juan y Pedro a buscarlo y habían visto lo que, pues, las señales, y ellos salieron corriendo y entendieron, ¿verdad? Lo que el Señor les había hablado. Pero esta mujer se queda ahí llorando, y cuando los vio salir a ellos, espantados. Amén. Ella se asomó y vio. Entonces vio, dice, que dos ángeles estaban sentados. Ya se lo explicamos en otras reflexiones, lo que eso significa. Y estos ángeles entablaron un diálogo con ella, porque vieron pues el interés que aquella mujer tenía. Vieron sus lágrimas y la habían escuchado llorar también, gemir de dolor. Entonces ellos se les acercaron y le preguntaron que de a quién buscaba. Entonces María le dijo que había buscado a su maestro. Entonces, y al final, después de que terminó el diálogo con los ángeles, dice que parecía que le apareció una figura ahí de alguien que le dijo: María, mujer, ¿a quién buscas y por qué lloras? Pero ella dice que creía que miraba a un hortelano, creía que era un hortelano el que le hablaba. Entonces, esta es la figura del hortelano. El Señor, ¿qué nos quiere decir a través de esta figura? Nos remontamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, cuando Dios creó el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén puso ¿a quién? Al hortelano, al primer hombre terrenal llamado Adán, el hombre que cuidara el huerto. Pero este falló, le falló a Dios, y seducido por la mujer, y la mujer seducido por la serpiente, un solo lío. Entonces pecaron, le fallaron al Señor, comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Amén. Entonces prácticamente se abrió de la inocencia, el tiempo de la inocencia se abrió, pasó el tiempo de la conciencia. Ya ellos estaban desnudos, ya sabían lo que significaba estar desnudos. Entonces Dios llegó, habló con ellos, y lo primero que indagó el Señor fue el por qué estaban desnudos, que habían comido del fruto. Entonces viene la sentencia del juez de jueces. El juez de jueces, el que va a juzgar a todas las naciones del mundo, reyes, va a juzgar principados, potestades y todo, grandes y pequeños, de toda raza, de todo color. Él va a juzgar en aquel día. Amén. Y hace y les dice la sentencia. Lo primero que le dijo a Adán, usted lo conoce, ¿verdad? Le dice, pues, la tierra por tu culpa va a entrar en maldición. A la mujer le dice: multiplicaré los dolores de tus preñeces, y el deseo tuyo será para el hombre, y del hombre el deseo de él para ti. Entonces, pero acá viene algo fuerte, y le dice: pero él se va a enseñorear de ti. Acá le da una sentencia dura, más fuerte de lo que ella le había dado. Se había dejado seducir por la serpiente, y así mismo llevó el pecado, lo transmitió a Adán. Entonces ya con eso bastaba, pues, una gran piedra pesada. Pero viene el Señor y le acaba de poner otra piedra más pesada. Ya Adán la había exhibido, la había desnudado más de lo que estaba delante de Dios, cuando le dice: la mujer que me diste la avergonzó. Entonces ahora viene Dios y le pone también otro buen garrotazo, ¿verdad? Perdón la palabra, te oye jocoso, pero fue una carga pesada. Entonces hubo una ruptura tremenda, se rompe la relación entre Dios y los hombres.
amén, por el pecado y entra a la tierra en una condenación horrible. Entonces nos cae a todos los que nacemos, los que abrimos una matriz, que nacemos de mujer, nos cae toda esa maldición del pecado adámico. Entonces, pero ahora al final viene esta figura tremenda. Después que María se entrevista con los ángeles este personaje que aparece, se abre el telón de la historia para presentar, para revelar al sellador, al que reparó esa fisura, esa ruptura más grande que la falla de San Andrés, más grande que el Ecuador, más fuerte que esa órbita y esa gravedad que mantiene a Orión y a las constelaciones de los cielos, más grande que los mares cuando están embravecidos, más grande que cualquier fuerza terrenal y espiritual. Y viene y se le revela el Yeshua, se le revela el reparador de portillos, se le revela y trae el sello, aquel más fuerte que aquel sello que utilizaron para ponerle aquella brea que usaron para que el agua no penetrara en el arca en el tiempo de Noé. Amén, aquel waterproof. Y aparece ahora y se le dice: María. Cuando el Señor escuchó que ya María prácticamente estaba ahí y iba a ser parte, iba a ser testigo, no se le reveló a Juan ni a Pedro, se le reveló a María Magdalena. Esta mujer, usted sabe la reputación de ella antes de conocer al Señor. Entonces María Magdalena representa la naturaleza caída, la sentencia que le fue dada a Eva en el tiempo del pecado, amén, en el huerto. Y ahora se le revela y María le contesta a Yeshua, a Jesús, al reparador de portillos, le dice: Raboni, maestro, como quien dice: te estaba buscando, no sabes cuánta falta me has hecho y qué bueno encontrarte aquí cara a cara. Entonces acá se sella y termina, se cierra el telón de la historia y se cierra ese telón con un solo sacrificio. La sangre de Jesucristo bastó para romper y para sellar esa ruptura, esa fisura que había del pecado, y esa relación del hombre con Dios se vuelve otra vez a restaurar a través del sacrificio de Yeshua, del Mashiach Adonai. Oh, santo Dios, aleluya, bendito Dios. El velo del templo se rompió, y eso dándonos a entender, alabado, que había ya un nuevo camino mostrado a través de Jesucristo. Por eso se le revela a María Magdalena. Como les dije, María Magdalena representaba a aquella naturaleza caída de Eva, del tiempo del pecado de Adán. Alabado sea nuestro Señor. Es hermoso poder compartir estas verdades espirituales, amén, estas revelaciones que el Señor nos permite. Y mi intención es que usted sea bendecido, también todos los que lo escuchen, miren estos videos, y que sean bendecidos, y que se despierte también en ustedes el interés de escudriñar las Escrituras. No se conformen con los poquitos que reciben en video o lo diario. Escudriñen personalmente. El Señor dice: escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí encontráis y tenéis la vida eterna. Y así es, claro que sí. Entre más leemos, más nos gozamos, nos deleitamos y vamos conociendo, porque cada vez que abrimos la Biblia es el soplo de Dios. Oiga, es el aliento de Dios. Qué lindo, qué aroma más rico, aleluya, cuando abrimos la palabra y se siente el aroma y la voz de Dios, porque esta palabra es espíritu y es vida. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Espero que sea de bendición esta pequeña cátedra de parte del catedrático de los cielos. Amén.